Pastor Pepe en la red. Y el tema que queremos tratar en esta mañana se titula La revelación de Dios. La revelación de Dios. Y queremos considerar lo siguiente. Queremos considerar un grupo de 12 discípulos, entre los cuales estaba el que había rechazado a Jesús, el que había traicionado a Jesús, ¿verdad? Pero estuvieron con Jesús, recibieron las enseñanzas de Jesús. Atestiguaron los milagros de Jesús. Vieron a Jesús crucificado. Vieron a Jesús resucitado. Y luego de 40 días atestiguaron esa ascensión de Jesús. Y la iglesia, ¿verdad? Tendemos a enfocarnos en lo que es la crucifixión y lo que es la resurrección, pero obviamos el tema de la ascensión. Y la ascensión es la culminación del ministerio de Jesús aquí en esta tierra, donde Él realmente los discípulos son enviados a predicar el evangelio a todo lugar. Los discípulos les es anunciado la llegada del Espíritu Santo, les está diciendo que yo estaré con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les anuncia que el Espíritu Santo les dará poder y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todos los confines de la tierra. Esos fueron los discípulos. Pero había un hombre que no era parte de ese grupo de los discípulos. Sin embargo, se nos dice en las escrituras que él era un perseguidor de la iglesia, que era una persona que asolaba. Dice que él estaba tan metido en el judaísmo que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios. Pero en ese momento de persecución, él tuvo una experiencia con Jesús, con el Dios vivo. Yo quisiera considerar en esta mañana, lo siguiente en esta mañana. La revelación de Dios, el mensaje que Dios nos quiere traer en esta mañana. Si no es por revelación, nuestra fe es hueca. Si no es por revelación, nuestra fe es hueca. Eso no significa que no vamos a ser enseñados. Eso no significa que no vamos a utilizar recursos disponibles. Pero si en ese ser enseñado y en ese echar mano de los recursos disponibles para nosotros, para nuestro crecimiento en el Señor y conocer al Señor, no hay revelación, nuestra fe es hueca, es conocimiento de cabeza solamente. Y es importante que sepamos y comprendamos esto. Los discípulos que estuvieron con Jesús, recibieron de Jesús, atestiguaron todos esos milagros y todas esas cosas,
fueron testigos. El mismo Juan dice que lo que hemos visto y lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Pero hay algo que ocurrió. No fue solamente el hecho de que Jesús, estuvieran con Jesús durante esos 3 años de ministerio siendo equipados. Hubo algo. Y está Hechos 1:8, recibiréis poder. Y en ese poder, en el mismo Pedro, de quien Jesús, muchas gracias, que de quien Jesús en varias ocasiones, cuando Jesús anunció su muerte, el mismo Pedro, pensando emocionalmente, por decir así, ¿verdad? Jamás esto te acontezca. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no puedes mirar las cosas de Dios, sino las de los hombres. Ese mismo Pedro, que cuando Jesús estaba siendo arrestado, ese mismo Pedro agarró y le cortó una oreja a uno de los soldados. Y Jesús lo sanó al soldado y se entregó. Ese mismo Pedro que negó a Jesús, y antes que cantara el gallo, Jesús se lo había profetizado: me habrás negado 3 veces. Ese mismo Pedro fue el mismo Pedro que, lleno del poder del Espíritu Santo, dio ese discurso en el día de Pentecostés, donde él está, ahí parece como que todo tomó lugar, todo se juntó. Todo pudo conciliarse, la parte de la experiencia, la parte de sus vivencias, la parte de las enseñanzas y ahora la vida. Porque si no es por revelación, nuestra fe es hueca. Y esa es la diferencia que tenemos nosotros los creyentes, que creemos en un Dios vivo. Hemos puesto nuestra fe no en un hombre. No en un hombre como lo describen, con pelo largo, no en un revolucionario. Hay quienes asocian a Jesús con una figura emblemática revolucionaria. Jesús, Dios, hecho hombre, vino a cumplir el propósito del Padre, a ejecutar, a ratificar el propósito redentor de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo. Y si no es, pero el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. Si no es por revelación, nuestra fe es hueca. Pero eso no se limita al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos a un Job que era un hombre justo, un hombre perfecto, y decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Revelación. La revelación te da visión de quién es Dios. O el mismo Pablo, que habla en Efesios: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Para con nosotros los que creemos. Revelación del conocimiento de la esperanza a la que hemos sido llamados. Revelación de Dios mediante la cual somos iluminados. 2 Corintios 4:6, porque Dios que ordenó, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es a través del rostro de Cristo que tú puedes ver la gloria de Dios. A través del camino, verdad y vida. Para mí eso fue un estallido eso fue una cosa que cambió mi vida radicalmente, espiritualmente hablando, digamos, porque no lo había entendido.
Jesús no es un revolucionario. Jesús no es un ser proselitista. Jesús es Dios, el Verbo encarnado, que vino entre nosotros y vino a cumplir su propósito, a ofrecerse en sacrificio como cordero, pero al mismo tiempo ofrecerse como sumo sacerdote delante del Padre para interceder por cada uno de nosotros, y mediante ese sacrificio tú y yo podamos ser partícipes de la revelación de Dios y ser iluminados por Dios en la faz de Jesucristo. La revelación de Dios, que es obra del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos la reveló. Qué glorioso. Si no es por revelación, nuestra fe es hueca. Podemos venir a la iglesia, podemos criarnos en la iglesia, podemos tener padres que le sirven al Señor, podemos estar envueltos aún en las cosas, en el asunto social de la coinonía, y eso es importante, la coinonía, pero en el asunto de estar envueltos, ocupados en la obra. Pero si no hay revelación de Dios, nuestra fe es hueca. ¿Cómo yo sé eso? El mismo Pablo lo está diciendo en nuestro pasaje central que vamos a tratar en el día de hoy. Si me acompañan, por favor, en Gálatas capítulo 1, versículos del 11 hasta el capítulo 2, versículos 10. Todo ese pasaje. Y aquí vamos a ver, aquí vemos una cosa muy interesante, y es que lo primero que está diciendo es Pablo, como siempre en sus cartas, él está estableciendo que él es apóstol y no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él está estableciendo la autoridad de Dios en su apostolado en virtud del hecho de que Jesús, de la persona de Cristo Jesús, con quien él tuvo un encuentro. Y entonces él se dirige a las iglesias que están en Galacia, donde él había estado en uno de esos viajes misioneros, ¿verdad? En el primer viaje misionero, él había pasado por Galacia y había recibido al Señor. Entonces escribe esta carta, y la primera parte les está amonestando, básicamente, de tan pronto como, de verdad que él estaba sorprendido, pero era un regaño, una carta donde sí les saluda en el amor de Cristo Jesús, pero los está regañando, diciendo que pronto ustedes se han alejado del evangelio, de la pureza del evangelio, para ustedes seguir una doctrina diferente, un evangelio diferente. Que pronto, y lo que estaba ocurriendo aquí era una disputa entre el asunto de la circuncisión y la no circuncisión. Y habían personas, aún más adelante vemos, ¿verdad? En la epístola a los Gálatas hace referencia a algunos de los discípulos que incluso Pablo lo regaña, a Pedro lo regaña, ¿verdad? Por tratar de imponer el tema de la circuncisión. Pero lo que estaba ocurriendo aquí era que se predicaba el evangelio, pero entonces venían de momento entre una persona que venía a enseñar y la otra, venían falsos profetas a querer judaizar a gentiles, a querer imponer cuestiones de la circuncisión, tradiciones que tenían que ver con el judaísmo.
Y entonces aquí Pablo les está hablando, les está enfatizando. Esta epístola es una epístola de clarificación, de aclaración doctrinal hacia esa iglesia que estaba en peligro de irse tras un evangelio diferente. Y entonces Pablo establece que si alguno predica un evangelio que no es de la gracia de Cristo, y que vengan a perturbarnos y que vengan a pervertir el evangelio de Cristo, sea llamado anatema. Y no solo, y tan enfático es Pablo que solamente en un periodo de 4 versículos, Pablo lo dice 2 veces, la palabra anatema. Lo dice en el versículo 8. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, o un ángel del cielo, o sea, estamos hablando de, ya no es de un profeta que no tiene una doctrina clara, o que no tiene su teología clara, o que no, o que, ¿verdad? O que es un neófito. Estamos hablando de una cosa espiritual ya. Estamos hablando de una guerra espiritual. La iglesia del Señor hoy día estamos viviendo tiempos de guerra espiritual, donde la iglesia del Señor tiene que tomar su lugar en Cristo Jesús y tiene que estar firmes en la fe de la gracia de Cristo Jesús, del glorioso evangelio de Cristo Jesús, porque vienen muchos vientos de doctrinas, vienen muchas cosas de doctrinas de afuera, vienen muchas cosas de doctrinas aún desde adentro, vienen muchas confusiones, muchas voces. Ahora mismo que estamos en medio de esta situación de la pandemia, donde hay mucha influencia a través de los medios sociales de las comunicaciones, en esa área donde ya no hay un control de lo que sale a través de la computadora o de la televisión. Todo se dice. Ya tú no puedes confiar en la prensa, ya tú no puedes confiar enteramente en los periódicos, porque es la opinión, es la agenda. En este caso, en este año particular, política, pero social también y espiritual también. Si lo limitamos a lo que es político o lo que es social y no lo vemos como una guerra espiritual, que la guerra es contra la pureza del glorioso evangelio. Y Pablo lo está identificando aquí. Si alguno os anunciare otro evangelio a un ángel del cielo, sea anatema, sea maldito. Y en el versículo 9 lo vuelve a decir: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces Pablo aquí no tiene nada que perder, porque cuando pensamos aquí, ¿dónde está Pablo escribiendo esta carta? Él está en la prisión. Pablo está preso. Así que cuando tú estás preso y no tienes más, tu libertad ya estás, ¿verdad? ¿Qué más tiene que perder? Él tiene la vida de Cristo, la proclamación de la realidad de Cristo. Pablo dice entonces: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Saben lo que es eso? Con esa certeza podemos decir eso todos nosotros. Vamos a ver una cosa aquí, y yo voy a ir saltando varios versículos aquí, ¿verdad? Por la cuestión de tiempo, pero yo quiero, Pablo está ahora, él abre esa carta a los Gálatas, y entonces él comienza a hablar de su ministerio. Os hago saber, hermanos, versículo 11 ahora, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Nosotros no seguimos hombre. Nosotros no seguimos el nombre de una iglesia tampoco, ni el nombre de una denominación tampoco, ni el nombre de una institución. Nosotros seguimos el nombre de Cristo Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Esa es la realidad que nos une, es la sangre de Cristo Jesús. Y si, hasta que nosotros no nos metamos eso en la cabeza, los cristianos, no vamos a ser efectivos en en testificar a este mundo que está lleno en tinieblas. Versículo 12, esto es clave aquí. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación.
Si no es por revelación, nuestra fe es hueca. Porque entonces ahora Pablo hace una historia de su vida otra vez. Habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles hasta que yo, sino que fui a Arabia y me volví a Damasco. Y me volví a Damasco. Fíjense una cosa aquí. Vemos que en dos ocasiones la palabra, en este fragmento aquí, la palabra revelación ha sido mencionada por Pablo. Primero, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. Y luego, más tarde, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Nosotros estamos aquí no porque hemos seguido un acto de proselitismo llamado evangelismo. Nosotros estamos aquí porque Dios le ha placido revelar a su Hijo en cada uno de nosotros. Y en virtud de esa revelación de su Hijo en cada uno de nosotros, nosotros que no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados. Nosotros, tal y como estamos en nuestra condición, que créanme, todavía tenemos camino que andar, pero Dios está tratando con nosotros, ¿verdad? Y aún así Dios extendió su gracia, extendió su misericordia en retirar el castigo que nosotros nos merecíamos, pero extendió su gracia sobre nosotros, donde Él se abrió y Él se reveló por medio de la palabra del evangelio, y el Espíritu Santo convenció nuestros corazones de nuestra necesidad, y el Espíritu Santo nos llevó a ese momento de que necesitamos responder al mensaje del evangelio, revelar al Hijo en mí, sabiendo que solamente a través de la faz de Jesucristo es que somos iluminados, y solamente a través de Cristo Jesús es que nosotros podemos entonces llegar a esa reconciliación con Dios. Pero fíjense, es por revelación. Nosotros podemos responder al mensaje porque alguien nos empuje hacia el frente del altar. Alguien nos puede empujar. Pero si no hay revelación, eso es solamente, yo lo hice porque me empujaron y no quería pasar una pena frente a la demás gente porque estaban empujando. Pero en realidad yo no creo. ¿Lo han visto personas así? Pero cuando Jesús se revela, cuando Dios se revela a tu vida, eso es obra del Espíritu Santo. Y eso nos lleva al primer punto, que la revelación de Dios no es según su divina voluntad. La revelación de Dios es según la divina voluntad de Dios. Dios nos la reveló. Dios nos mostró. Gloria al Señor. Y luego ocurre aquí otra cosa. Dice, seguimos en la lectura. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo que aquí, delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Eso nos lleva al segundo punto. La revelación de Dios es esencial para poder caminar por fe. Tú no puedes caminar en fe si no te ha sido revelado. O sea, la fe, yo creí, por lo cual hablé. La fe, tú confiesas la fe. Tú confiesas tu fe. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación. Eso es la confesión de la fe. De que Jesucristo es el camino y que Jesús es la verdad y la vida. Y que no hay otro camino que me lleve al Padre sino es por Cristo. Pero entonces, que Jesucristo, la obra que hizo Jesús es eficiente en mi vida. Eso es confesión de fe. Y que por lo tanto el Espíritu Santo me lleva a ese arrepentimiento necesario para yo entonces reconocer que mis pecados han sido perdonados en la cruz. Eso es la fe. Pero el caminar no se queda ahí. Es el caminar en la fe. Es necesario. Para poder caminar en la fe es necesario la revelación de Dios en nuestra vida. Nosotros podemos estar en la iglesia toda una vida. Y no hablemos de pecados ocultos, no hablemos de condición, eso no es el tema hoy. Llevémoslo más allá, o llevemos a lo más sencillo. Podemos estar en la iglesia toda una vida, sirviendo, ocupados. ¿Y cuántos hermanos dentro de las iglesias? Yo puedo hablar por mi país. Muchos de nosotros nos identificamos porque somos compatriotas, ¿verdad? Pero en sus países también, porque yo he estado en todos los países representados aquí, hasta en Honduras. Y yo puedo dar fe que en las iglesias, en nuestros países, muchas personas que llevan años, décadas ahí, todavía no han tenido la revelación de quién es Dios y están caminando para agradar al pastor, para agradar al hermano tal, para buscar el reconocimiento. Hay personas que han tenido traumas en su vida, que han tenido, que no han sido reconocidos, que no han sido suficientes por ellos mismos, pero en la iglesia se sienten como que aquí estoy sirviendo, aquí me siento útil. Pero llega un momento que llega un agotamiento físico. ¿Sabes lo que va a pasar? Que te va a agotar físicamente y vas a encontrar que vas a haber llevado muchos años, décadas dentro de la iglesia haciendo lo mismo, y cuando las cosas cuando tienes reconocimiento, las cosas están bien, más o menos. Pero cuando no te dan el reconocimiento que tú esperas, o cuando empiezan a decirte algunas críticas que por aquí puedes hacer las cosas mejor y esto, entonces como que el gozo se va apagando, porque no hay tal gozo, es alegría de que me están reconociendo. La motivación es distinta. Pero cuando hay revelación de que estamos haciendo esto, y si al pastor, el líder, el anciano o la anciana, le guste o no, yo estoy haciendo lo mejor de acuerdo a mis posibilidades, porque lo estoy haciendo para el Señor, porque como un acto de adoración, entonces eso cambia el matiz. No significa que vamos a comprometer la excelencia y para hacernos más mediocres, no, porque es para el Señor y no sé qué. No, estamos diciendo que como es un acto en fe y tú lo estás haciendo como un acto de adoración, va a salir con más excelencia, más gozo. El gozo no se va a apagar en tu vida. La revelación de Dios es esencial para poder caminar en fe. Fíjense lo que acabamos de leer. Primero, fíjense que Pablo, él tuvo su conversión. Y él pasó 3 años en Arabia y en Damasco. Y luego de 3 años, ya se calcula más o menos para el año 35, él regresó a Jerusalén. Y lo vemos, ese relato del regreso de Pablo a Jerusalén en Hechos capítulo 9, versículo 26. Pero aquí Pablo lo está relatando, también lo está registrando en Gálatas. Y luego pasa 15 días con Pedro y dice que no vio a más nadie, vio a Jacobo y vio a Pedro.
Claro, vemos en Hechos, nos expande un poco más el tema. Y es que, obviamente, todavía estaba la duda. Este era el que nos perseguía, este era aquel que nos perseguía. A lo mejor, yo no sé si es discípulo real, bona fide, o es un infiltrado de la seguridad del Estado aquí. ¿Verdad? ¿Me doy a entender? Estaba ese asunto, estaba ese temor. Y luego de eso, estuvo 15 días con Pedro. Y luego, fíjense una cosa, después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Y luego de ahí por ahí pasó 14 años. Y luego de 14 años, predicando el Evangelio. Luego de 14 años en ministerio. Luego de 14 años sirviéndole a Dios, mostrando, enseñando la revelación de Dios a todas esas personas, en todos esos lugares, regresó a Jerusalén. Ya ahí se registra que fue en el año 46. Y luego nos dice, fíjense una cosa, veamos aquí, y eso lo seguimos leyendo aquí en la próxima. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero, ¿cómo subió a Jerusalén? ¿Qué dice? Subí según una revelación. Tercera vez que menciona la palabra revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Subí a Jerusalén según una revelación. Y cuando dice que me reuní con aquellos que tenían cierta reputación, el evangelio que predico a los gentiles, básicamente, si vamos, y no lo tienen que ir, pero para los que están tomando notas, en Hechos capítulo 15, versículo 6, registra el concilio de Jerusalén. Donde en el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Hay una disputa muy grande con el tema de la circuncisión y la no circuncisión. Y entonces, pero es importante saber que antes de ese pasaje del concilio de Jerusalén, Pablo había tenido una reunión en privado con Pedro, contándole todas las maravillas que él había visto a través de los 14 años y todas las revelaciones que Dios le había dado. Y era como una manera de que esto es lo que el Señor me ha revelado a mí, esto es lo que yo he experimentado, revelación, la experiencia de Dios iluminando, revelación, ¿verdad? Que tiene que ver con Dios mostrándose, Dios exponiéndose, Dios hablando. ¿Verdad? Y entonces Pedro, por otro lado, yo me puedo imaginar Pedro confirmando con lo que él había visto con las enseñanzas de Jesús. Y yo, a la verdad es que esto es cierto. La verdad es que Dios te está revelando, no solamente con las enseñanzas de Jesús, sino allá en el poder del Espíritu Santo. O sea, él mismo, había una identificación. Y eso es la importancia, mis amados, de que, y aquí como coletilla, ¿verdad? Que nosotros los hermanos estemos unos a otros, ¿verdad? Identificándonos y compartiendo uno a otro qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando yo le pregunto a alguien qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, no es para yo chequearte a ti, para ver si estás caminando bien. No, es porque yo quiero ser edificado con lo que Dios está haciendo en tu vida. Y si quiero ser enriquecido, pero al mismo tiempo lo que Dios te está hablando a ti, yo quiero que Dios, yo quiero poder complementarlo con lo que Dios me está hablando a mí. Y yo poder compartir lo que Dios me está hablando a mí con ese hermano, esa hermana. Y esa es la vida, ese es el cuerpo. Y eso es lo que Pablo y Pedro estaban haciendo en ese momento. ¿Me doy a entender hasta aquí? Y entonces, fíjense una cosa. Entonces Pedro
Entonces ocurre el concilio de Jerusalén, y en el concilio de Jerusalén hay una disputa muy grande. Hay unos fariseos allí que están diciendo a favor de la circuncisión, y entonces Pedro da un discurso allí dando testimonio de lo que los hermanos Pablo y Bernabé han experimentado. Eso en Hechos capítulo 15, versículo 6, lo pueden leer. De manera que, fíjense una cosa. Y luego dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. A Pablo, o sea, no accedieron a someterse a esos falsos profetas, no porque no se iban a dejar controlar por otras personas, no era de eso, no era una cuestión de control, era una cuestión de proteger la verdad del Evangelio. Si no es por revelación, nuestra fe es hueca. Y entonces, eso nos lleva al tercer punto. La revelación de Dios causa un celo santo por la verdad. Un celo santo. Cuando no solamente lo que tú has sido enseñado o discipulado, o que te han llevado de las manos aquellas personas que han estado, ¿verdad?, que llevan más tiempo que tú y que yo en el Señor. Sino, eso es importante, pero no solamente por eso, en base a eso, sino en base a la revelación, que eso es por el Espíritu, ya lo establecimos. Cuando Dios se establece en tu vida, es porque se ha revelado a tu vida. Y cuando Dios se establece y se revela a tu vida, que tú has sido iluminado, has sido lleno del conocimiento, de la esperanza a la cual has sido llamado, y todos esos temas que hemos mencionado, ¿verdad? Estamos hablando aquí de que hay un celo santo por la pureza de la verdad, a lo cual tú no estás dispuesto a claudicar. Trasciende la lógica del hombre, trasciende todo conocimiento del hombre, trasciende la cultura presente, trasciende si es popular o no, trasciende todo eso. La revelación de Dios causa un celo santo por la verdad. Y fíjense una cosa, seguimos aquí. Pero los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque era en una sociedad donde se estaba... Sí, esta persona, Pablo lo estaba diciendo por los que estaban presentes, pero también lo estaba diciendo por él mismo. ¿Ve? Porque la cultura siempre se la pasa mirando. Ah, sí, tú que eras esto y esto y esto, y ahora eres así. Bueno, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que todos nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto es una oración bien larga, pero si vemos en la pantalla que nosotros que le puse unas marcas en rojo, ¿verdad? La línea de pensamiento, si seguimos la línea de pensamiento en lo que está en rojo, dice, primero que está hablando, Pablo está estableciendo de la gente que tenía reputación, la gente que eran intelectuales, la gente que tenían fama de ser gente importante.
Y Pablo dice, a mí eso no importa. Lo que ellos tengan que decir, a mí nada nuevo me han dicho a mí. Nada nuevo me han dicho a mí. Todas esas personas que eran doctos, todas esas personas que eran conocedores de la letra, estudiosos, todas esas cosas, nada nuevo me han dicho a mí, porque lo que yo recibí ahora ha sido por revelación. ¿Quién lo está diciendo? Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, que estudió a los pies de Gamaliel como si fuera Yale University en nuestros días, o en Harvard, o en una universidad de esa Ivy League. Así es ese tipo. O sea, Pablo era una persona que había estado ante los mejores maestros de toda su época, y sin embargo Pablo está diciendo que nada de eso le importaba, porque él se estaba moviendo según revelación. Y la revelación te pone, reconcilia todo lo que tú has aprendido según la ley, y ahora según el Evangelio lo reconcilia todo. En Cristo el cumplimiento de la ley. Pero fíjense una cosa, nada nuevo me comunicaron. Entonces dice, antes, por el contrario, siguiendo los rojos, por el contrario, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y a ellos a la circuncisión. ¿Les hace sentido esa línea de pensamiento? Y eso nos lleva, ¿verdad? En el último versículo, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Eso nos lleva al último punto aquí. La revelación de Dios nos identifica con otros hermanos en la fe que también participan en ella. Y por causa de esa revelación, el reconocimiento no es a tu persona, es a la revelación de Cristo Jesús. Pedro pudo dar el discurso en el concilio de Jerusalén porque pudo reconocer que la revelación de Dios había sido sobre Pablo. Pablo no buscaba favor de hombres en esta etapa de su vida. A los Gálatas, él no buscaba favor de hombres, él buscaba agradar a Dios. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿buscas? ¿De quién tú estás buscando el favor en esta mañana? ¿De quién tú estás buscando el reconocimiento? ¿Tú estás buscando el favor de hombres, del pastor, de los líderes, de tu comunidad? Si tú dependes de esas cosas, yo te digo a ti, tu fe va a ser hueca. Si no es por revelación, nuestra fe es hueca. Pero si tú te mueves en la revelación de Dios en tu vida, conociendo que solamente por la gracia de Cristo Jesús tú estás aquí, eso te saca a ti del medio y te pone a depender de Dios totalmente. En mi alma una obra inició, el Señor con su gran poder. Cada día me va moldeando hasta que le pueda ver. Su amor crece en mí sin cesar, con sabiduría y verdad. Sincero y puro quiero andar, cumpliendo su llamado. Que mi amor crezca en sabiduría y en todo conocimiento, para ser sincero e intachable en el día del advenimiento. Cristo es mi vida y mi todo, en Él hallo mi plenitud. Sus frutos de justicia llevo para la gloria de Dios. Es un don creer y sufrir por la causa del Salvador. Mis pruebas son para el bien del mensaje redentor. Las luchas que hoy debo enfrentar son caminos
gran verdad. Cristo vive en mi gozo y paz. Que mi amor crezca en sabiduría y en todo conocimiento, para ser sincero, intachable en el día del advenimiento. Cristo es mi vida y mi todo, en Él hallo mi plenitud. Sus frutos de justicia llevo para la gloria de Dios. Cristo es mi vida y mi todo, en Él hallo mi plenitud. Sus frutos de justicia llevo para la gloria de Dios. Vivir es Cristo, morir ganancia. Su evangelio es mi alegría. Anunciaré su nombre siempre, con gozo noche y día. Cristo es mi vida y mi todo, en Él hallo mi plenitud. Sus frutos de justicia llevo para la gloria de Dios. Cristo es mi vida y mi todo, en Él hallo mi plenitud. Sus frutos de justicia llevo para la gloria de Dios. Su obra en mí completará hasta el día final. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Hay música para todos los gustos y edades. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music. No te pierdas la nueva colección, Palabras Eternas para la Nueva Generación, con melodías modernas en español y en inglés para memorizar las Sagradas Escrituras. Incluye la música del Pastor Pepe, bajo el sello de José R. Bass Music en tus favoritas, y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Bass TV. Pastor Pepe en la red.